Bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno con un documento histórico fascinante, la Constitución cubana de 1940. Vamos a desgranar las ideas de la Constitución de 1940, un faro robado, que es el material que tenemos como base. El título ya sugiere algo fuerte, ¿no? Un faro robado. Nuestra idea hoy es entender, a partir de esta fuente, qué la hizo tan avanzada, tan luminosa para su tiempo, y cómo se argumenta que esa luz se apagó. Y es clave lo que dice el texto. No fue una imposición, salió de una asamblea constituyente elegida, con gente de todas las corrientes políticas, sociales, liberales, conservadores, comunistas, auténticos, trabajadores, de todo. Exactamente. El texto subraya mucho eso, que el espíritu era inequívocamente democrático. Declaraba a Cuba república independiente, soberana, organizada para la justicia, la libertad. Y ponía la soberanía, fíjate, directamente en el pueblo. No era solo palabrería, era la base. Y para que eso funcionara, claro, la separación de poderes era vital. Este análisis que tenemos, detalla un ejecutivo con poder, sí, pero definido, limitado. Un legislativo que hacía las leyes y un poder judicial, autónomo. Sí, y el sistema presidencial tenía sus detalles. Presidente elegido por voto directo, secreto, para 4 años. Pero, y esto lo recalca la fuente, sin reelección inmediata. O sea, se buscaba evitar esa concentración de poder a largo plazo. Importante eso. Era jefe de Estado y de gobierno, sí, pero necesitaba el visto bueno del Congreso, y siempre, bajo el control de la Constitución. Hablando de controles, de contrapesos, el Congreso. El texto deja claro que no era decorativo, ¿eh? Para nada. Era bicameral, Cámara de Representantes, Senado, y tenía funciones serias: aprobar presupuestos, controlar a los ministros, hacer leyes sociales, incluso, fiscalizar al presidente. Un contrapeso real. Exacto. Y aquí aparece algo que la fuente dice que fue pionero en América Latina: el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales. Suena un poco técnico eso. Sí, suena técnico, pero su función era crucial, ¿eh? Podía anular leyes, decretos, actos de gobierno, si iban contra la Constitución. Era, según lo pinta el texto, como un escudo protector para los ciudadanos frente al poder. Me llama la atención también cómo la fuente insiste en la autonomía municipal. Llega a decir que era el corazón de la República. ¿Qué significaba eso en la práctica? Pues significaba una descentralización bastante fuerte para la época. Los municipios tenían autonomía política, administrativa, económica. O sea, elegían a sus alcaldes, concejales, manejaban su propia plata, sus bienes, organizaban servicios locales, agua, luz, transporte, y podían sacar sus propias ordenanzas sin pedir permiso al gobierno central. El material lo llama una escuela práctica de democracia. Como una democracia más cercana, ¿no? Justo. Un lugar donde la gente ejercía sus derechos más directamente. Pero esta Constitución, según leemos aquí, no se quedó solo en cómo organizar el poder. Se metió de lleno en derechos sociales, algo que para 1940, era muy avanzado. Totalmente. Incorporó cosas que hoy nos parecen, normales, pero que entonces eran vanguardia. Derecho al trabajo, jornada máxima de 8 horas, educación gratuita y obligatoria. Reconocía la propiedad privada, sí, pero le ponía una condición, una función social. Y además garantizaba el derecho a huelga, a sindicatos y a seguridad social. Configuraba lo que el texto llama un Estado social de derecho. A ver, ¿y qué es exactamente eso de Estado social de derecho? Para que quede claro. Básicamente es un Estado que no solo protege las libertades de siempre, las individuales, sino que también interviene activamente para asegurar un mínimo de bienestar, de justicia social para todos. La fuente pone a Cuba, con esta Constitución, a la cabeza de ese modelo en la región en ese momento. Entendido. Entonces, a ver, si era tan completa, tan avanzada, ¿por qué el título? ¿Por qué faro robado? ¿Qué pasó, según este documento? Bueno, aquí es donde el análisis se pone más duro. La fuente señala que la Constitución fue suspendida en la práctica
con el golpe de Batista en 1952. Y después, bueno, tras la Revolución del 59, aunque Fidel Castro al principio dijo que la iba a restaurar, pues al final se tomó otro camino, se instauró un sistema diferente. Entonces, el argumento del texto es que la Constitución en sí misma falló, que no funcionó. No, no exactamente. La lectura que ofrece este material es más bien al revés. No es que la Constitución fracasara, sino que lo que falló fue el compromiso de los políticos, de los actores de poder, con ella. Argumenta que sus principios se dejaron de lado a propósito, que ese faro fue robado, como dice el título, por quienes tuvieron el poder y decidieron no seguir esa luz. O sea, el problema, según esta visión, no estaba en el diseño constitucional, sino que no hubo voluntad para respetarlo y aplicarlo. Entendido. O sea que, en resumen, lo que nos presenta esta fuente es la imagen de un pacto democrático socialmente muy avanzado para su época, que nació de un consenso amplio. Exacto, cuya aplicación se vio truncada. Así es. Y como reflexión final, conectando con lo que parece sugerir el material que analizamos, queda flotando una pregunta, ¿no? ¿Qué valor o qué vigencia podrían tener hoy esos principios, ese pacto social de 1940? ¿Podría ese faro, aunque lo robaran en su momento, servir todavía como referencia para pensar el futuro o para encontrar quizás una identidad histórica? Es, bueno, algo para seguir pensando.